Nuestra última intervención de esta mañana corre a cargo de los profesores Alejandro Sada y Pablo Blanco, de la Universidad de Navarra. El título de su exposición es Fe y Filosofía en la Universidad, según Newman y Ratzinger. Alejandro Sada es maestro en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctorando en la Universidad de Navarra. Es profesor investigador de la Universidad Panamericana y se interesa especialmente por la epistemología de la fe. Investiga la relación entre teología y filosofía, principalmente en la obra de John Henry Newman y Joseph Ratzinger. Pablo Blanco realizó estudios de filología hispánica, hizo el doctorado en teología dogmática y colaboró con el profesor José Morales sobre temas de teología fundamental. Es profesor agregado del Departamento de Teología Sistemática. Es autor de libros como Joseph Ratzinger, Razón y Cristianismo, La victoria de la inteligencia en el mundo de las religiones. Su último libro es El Vaticano II, Contexto, Historia y Doctrina. Les agradecemos al profesor Peña e invitamos a los profesores Sada y Blanco. ¿Qué tal? Ante lo apretado, lo justo que tenemos el tiempo, voy a ir directo al texto, igual sustrayendo algunas partes porque, bueno, pues así tiene que ser. Y voy a leer quizá un poco rápido, pero bueno, trataré de que sea comprensible todo. Apenas unos meses después de que Benedicto XVI iniciara su pontificado, el nuevo Papa sostenía que, cito, el gran desafío de las universidades católicas consiste en hacer ciencia en el horizonte de una racionalidad verdadera, diversa de la que hoy domina ampliamente, según una razón abierta a la cuestión de la verdad y a los grandes valores inscritos en el ser mismo y por consiguiente abierta a lo trascendente, a Dios. Fin de cita. En su propio contexto histórico, también el cardenal Newman advertía sobre la necesidad de que las universidades se mantuvieran abiertas al conocimiento de Dios, incluido el que poseemos por revelación divina. En ambos autores se puede reconocer una lucha constante por impedir que se reduzca la idea de racionalidad y se pierda así el acceso a las verdades más relevantes para el hombre. En los minutos que tengo, quisiera mostrar algunos rasgos de esa defensa que Newman y Ratzinger hacen de la amplitud de la razón, de manera que la filosofía pueda entrar en diálogo fecundo con la fe y se despeje el camino para que las universidades accedan a esa racionalidad verdadera de la que habla Benedicto XVI. Tanto Newman como Ratzinger han tenido que batallar con la idea de que la revelación, por el hecho de tener su origen fuera de la razón, excede su ámbito propio, y en consecuencia a la filosofía no le correspondería hacerse cargo de ella. La revelación, por lo tanto, habría que considerarla un asunto privado, a diferencia de la filosofía, cuyo lenguaje racional compartimos de manera universal. En el caso de Newman, esta tendencia toma la forma de lo que él llamaba liberalismo. Ojo que no hay que confundir eso con educación liberal. Para el liberalismo, como Newman lo entiende, las verdades de fe no pueden reclamar ningún tipo de legitimidad racional. Esta ideología había consagrado la demostración empírica y la racionalidad lógica como los vehículos adecuados y exclusivos para adquirir conocimiento cierto. Para los liberales, el universo de creencias estaba dividido en lo que podemos llamar creencias fuertes y creencias débiles. Las creencias fuertes cumplían con los requisitos del modelo y se consideraban por esa misma razón creencias legítimas que garantizaban la certeza, mientras que las creencias débiles no podían ser consideradas ciertas legítimamente. Las creencias fuertes, por haber sido adquiridas racionalmente, fueron monopolizando el título de conocimiento. Las creencias débiles, en cambio, por ser sostenidas mediante una cierta dosis de arbitrariedad, no gozaban del pleno derecho a portar ese título. La fe se fue convirtiendo en otro nombre para referirse a ellas. Conocimiento y fe se presentaban entonces como realidades opuestas. La primera, racional, la segunda, arbitraria. Una para las universidades y otra para las iglesias. En contra de esta tendencia, Newman muestra cómo, en el fondo, ambos grupos gozan de las mismas garantías cuando se hace un uso adecuado de las facultades. La visión de racionalidad que tiene Newman enturbia la línea que divide el universo de creencias, pues en el último análisis todas utilizan los mismos recursos intelectuales. Lo que justifica una creencia para Newman no es simplemente la lógica formal o la demostración empírica, sino un trabajo mental sumamente complejo que cuenta con muchísimos más recursos que los que el liberal reconoce.
Invalidar un sinfín de creencias ciertas simplemente porque no cumplen con exigencias metodológicas artificiales no sería un criterio digno de un intelecto educado, el cual, por el contrario, debe de estar abierto a la totalidad de lo real. Joseph Ratzinger se enfrenta a una reducción de la razón parecida. Podríamos decir incluso que se trata de la misma cuestión, aunque ciertamente más desarrollada históricamente. En 1980 advertía el cardenal Ratzinger, cito: «Cuanto más avanza la ilustración en la historia, tanto más cae en una reducción del concepto razón. Es racional lo que es reproducible, pero esto significa que la razón es positivista. De este modo, la razón queda limitada a lo que puede ser reproducido continuamente en un experimento, pero ello supone renunciar a su presupuesto inicial, a la pregunta ¿qué es esto?». Todo lo cual significa, limitándose a sus criterios de seguridad, la razón renuncia al problema de la verdad y solamente pretende la fiabilidad, y así lo que hace es abdicar como razón. Fin de cita. Al igual que como ocurre con el liberalismo en el caso de Newman, también aquí la razón se presenta progresivamente reducida según ciertos criterios y termina por olvidarse de las preguntas que le dan sentido al hombre. En 1969 se escuchó en la radio alemana una conferencia en la que Ratzinger advertía que la búsqueda de exactitud y verificabilidad positiva conduce a la filosofía a encerrarse cada vez más dentro de los límites de la conciencia humana. Con Kant comienza para Ratzinger el repliegue. Primero se abandona la cosa en sí, el ser profundo de lo real, y se reduce la filosofía al análisis de las condiciones de posibilidad del conocimiento, dice Ratzinger, a la iluminación de las leyes de la conciencia humana. Fin de cita. El movimiento de clausura termina, finalmente, por reducir la realidad a la exactitud del lenguaje. El nombre de Wittgenstein, dice Ratzinger, equivale al programa de hacer por fin completamente exacta la filosofía, en cuanto que renuncia a la incontestable pregunta por la realidad y se limita al análisis del lenguaje humano. Incluso el intento de iluminar la conciencia parece ya demasiado lejano. Lo inmediatamente accesible es solo la exteriorización de la conciencia en el lenguaje, cuyas estructuras se esclarecen. Fin de cita. Esto significa, sin embargo, el fracaso de la filosofía. Por más que se esclarezcan las estructuras del lenguaje, la tarea de la filosofía no queda cumplida, dice Ratzinger, porque el hombre ha de seguir viviendo y ha de llenar su vida con un sentido. El cardenal Ratzinger considera que el positivismo es útil y necesario para superar los problemas de la humanidad en desarrollo, pero no funciona como cosmovisión. Cito a Ratzinger: «La absolutización del positivismo, como lo había profetizado Comte, imposibilita no solo la pregunta por Dios, sino también la pregunta por el hombre y por la realidad en general». Fin de cita. Es, al igual que el liberalismo contra el que peleó Newman, totalmente devastador para la búsqueda de la verdad en general y especialmente en el ámbito de las universidades. Tanto para Newman como para Ratzinger, la tendencia a expulsar a la fe de las universidades y de los ámbitos públicos proviene de una idea reducida de racionalidad humana representada por el liberalismo en el caso de Newman y por el dogma del empirismo en el caso de Ratzinger. En ambos casos ocurre que un aspecto de la razón se absolutiza, de manera que se considera el único criterio legítimo de verdad. La razón se impone sobre la realidad y surgen todo tipo de patologías intelectuales, fanatismos, ideologías, etc. La gravedad del problema depende en cada caso de la dimensión de la realidad que se haya visto afectada por la imposición de tal o cual criterio de verdad como el único legítimo. Ahora bien, cuando lo que se deja fuera de consideración es la fe, las consecuencias son máximamente graves. Newman explica que todas las áreas del saber están interconectadas, ya vimos, ¿no? Unas dependen de otras y todas se afectan entre sí. Esto es así porque las diferentes ciencias consideran aspectos de una misma realidad compleja. En el fondo, las ciencias tienen por objeto una única verdad. Esto es, todas consideran el único complejo sistema de hechos, ya sea vistos de manera individual, por medio de una abstracción o según sus respectivas interrelaciones. Si esto es así, cualquier elemento que se deje fuera de consideración afectará al resto del sistema según sea su importancia. Cuando Newman defiende la necesidad de estudiar teología en las universidades, sugiere que si ésta se omite del catálogo de las ciencias, todas las áreas del saber se verían gravemente afectadas. Para él, el conocimiento de Dios es la base sobre la que se puede comprender la unidad del saber entre las diferentes ciencias. Me voy a brincar esta parte porque ya nos hablaron suficiente de esto el profesor Peña. Suprimir su estudio del catálogo provocaría necesariamente la caída en diferentes deformaciones intelectuales.
Para comprender esto hay que considerar que para Newman una universidad no solo distribuye conocimientos, sino que se encarga de formar mentes, es decir, educa a los estudiantes para que desarrollen un hábito filosófico. Nos hablará después la doctora Tía del hábito filosófico. Y puedan formarse una visión verdadera del mundo. De lo que se trata es de aprender a razonar sobre lo que se conoce. Esto es lo que Newman llama hacer filosofía. Pensar filosóficamente es pensar sistemáticamente. Es poder mirar una multiplicidad de fenómenos referidos unos a otros de tal manera que se pueden reconocer como partes de un todo unitario. El que filosofa teje en torno a un centro de gravedad los diferentes objetos que caen bajo su consideración. Su conocimiento pasa de ser mera información a visión viva de lo real. Newman llega incluso a decir que la filosofía es el hábito de formar visiones, the habit of viewing. La mente lleva en su naturaleza esta tendencia instintiva a formar sistemas de visión totalizantes sobre los conocimientos que adquiere. Sin embargo, es fácil que caiga en el error, pues como dice Newman, somos impacientes, cito, somos impacientes y en consecuencia no siempre nos esperamos a tener los medios para usar la mente correctamente. En cambio, nos formamos visiones insuficientes o absurdas de las cosas que nos encontramos con tal de no quedarnos sin una visión. Fin de cita. Por eso es importante, entre otras cosas, el rigor metodológico y la disciplina académica. En cualquier caso, por más que el método sea impecable y el cuidado sea máximo, es un hecho que el conocimiento del que se dispone nunca es completo y no siempre es correcto. Ahora bien, Newman advierte que las visiones sistematizadas o filosofías que consideran aspectos parciales del conocimiento como absolutos o se basan en conocimientos inadecuados, dan origen a fanatismos, dogmatismos y a otras distorsiones intelectuales. Parecería entonces que el fanatismo es prácticamente inevitable, pues por un lado es imposible no articular cierta visión del mundo y por otro es muy arduo y vulnerable el camino para formar la mente de modo que acierte tanto en la corrección de sus conocimientos como en el reconocimiento de sus límites. No podemos no tener una visión, dice el cardenal, y montamos una ilusión cuando no tenemos una verdad. ¿Cómo podemos obtener con sobriedad y acierto una visión verdadera? ¿Cómo mantenemos el fino equilibrio del juicio prudente y verdadero sin caer en algún tipo de fanatismo? Si nuestro conocimiento siempre es parcial y muchas veces es impreciso, las visiones que nos formamos mediante el ejercicio de la filosofía siempre se tambalearán entre la escila del error y la caribdis de la incompletud. La mente humana siempre se mueve a oscuras, con algo de luz, ciertamente, pero entre muchas sombras. Las visiones filosóficas intentan predecir la totalidad a partir de conocimientos limitados, y muchas veces incorrectos. Intentan cerrar el perímetro contando con unos pocos puntos más o menos bien dibujados. En uno de los discursos sobre la universidad, Newman explica que si una ciencia se deja fuera del círculo del conocimiento, su lugar no puede quedar vacante. Más bien, esa ciencia es olvidada y otras ciencias toman su lugar, como ya nos explicaron, y empiezan a hacer las ciencias cosas que no tienen derecho por meterse en otros ámbitos que no les corresponden. De manera semejante, la mente tiende a cerrar los contornos de su visión del mundo a través de muchas zonas ignoradas. Esta tendencia de la mente puede adquirir dos formas que Newman llama fanatismo o fe, respectivamente. Ambas son dogmáticas, en el sentido de que juzgan rebasando los límites del conocimiento. Ambas pretenden alcanzar la verdad más allá de territorios oscuros. En ese sentido, tanto el fanático como el que tiene fe son creyentes. Sin embargo, se trata de posturas radicalmente opuestas. El que tiene fe confiesa su ignorancia original y con una actitud humilde y obediente recibe los principios que le permiten construir una visión del mundo. El fanático, en cambio, lejos de admitir los límites de la mente, cree que comprende lo que sostiene y hace alarde de su pureza racional. La fe es un principio de apertura y expansión, el fanatismo de cerrazón y estrechez. La fe previene al pensamiento de tomar por verdad completa y definitiva lo que con sus propias fuerzas puede ver y le impulsa a ampliar sus horizontes para dilatar su visibilidad. Esto me recuerda a la imagen que toma Joseph Pieper del poeta Hölderlin para explicar cómo la revelación ayuda al pensamiento filosófico a elevar su capacidad contemplativa. Cito: en el Hyperion dice Hölderlin que la ola del corazón no se elevaría tan alta, convirtiendo en espíritu su espuma, si no se levantase frente a ella el viejo risco mudo del destino.
Es el viejo y mudo risco que ni cede ni se puede rodear de la verdad revelada, lo que impide al pensar filosófico discurrir sin problemas por un cauce bien canalizado. Fin de cita. Para que la universidad avance por ese buen cauce, las facultades de filosofía y teología han de asumir la responsabilidad de mantener un diálogo fecundo y, en palabras de Benedicto XVI, han de ser guardianes de la sensibilidad por la verdad, no han de permitir que el hombre se aparte de la búsqueda de la verdad. Fin de cita. Simplemente como propuestas prácticas, sugiero que la vida de la fe se concreta en las universidades, principalmente por medio de una facultad de teología que tiene que asumir la responsabilidad de mantenerse en diálogo con todas las áreas del saber, especialmente con la facultad de filosofía. Y, por supuesto, también creo que hay que considerar la importancia del culto en los ambientes universitarios, que, como dice Ratzinger, forma parte de su esencia misma desde la Academia de Platón. Y con esto le cedo la palabra a don Pablo. Muy bien, muchísimas gracias, sobre todo porque me ha brindado en bandeja lo que pensaba decir, y creo que el discurso newmaniano queda completado, a mi modo de ver, de un modo magnífico, con lo que va a decir Joseph Ratzinger en el 16. Bueno, yo tengo un texto preparado, pero no lo voy a leer en atención también al tiempo. Además, estamos en Navarra y el comer entra en el ámbito de lo sagrado. Entonces, yo creo que son conocidas la sintonía y la conexión de Ratzinger con Newman, sobre todo por el tema de la conciencia. Él dice cómo en su adolescencia, juventud, bajo los años del régimen nacionalsocialista, el refugio de la conciencia, defendida por Newman, especialmente la carta del duque de Norfolk, aquí están ustedes que son especialistas y lo conocen mucho mejor que yo, fue un modo de oponerse a la dictadura del régimen nacionalsocialista, ¿no? Los nombres en los cuales se inspiran irían desde Theodor Hacker, que forma parte del movimiento de la Weisse-Rosen, ¿no?, de oposición al nazismo. Está también su maestro y mentor, Alfred Löppel, está también Steinbuchel, y otros autores que se acercan a la figura de Newman, cuya recepción en Alemania es bastante exitosa en aquella época, ¿no? Bien, lo que, sin embargo, me parece a mí que Benedicto XVI introduce una novedad que creo que viene en gran parte por, digamos, el cambio de perspectiva que experimenta el mismo Ratzinger. Frente a una universidad que ha nacido de la teología, pero que ya no es más teológica, es más que incluso ha expulsado a la teología de sus propias aulas y de sus propios claustros, Ratzinger se enfrenta con la universidad alemana. Al principio del discurso de Ratisbona, él menciona una anécdota irónica y humorística de un colega suyo en Bonn, de cómo le comentaba que en esa universidad, la Universidad de Bonn, hay dos facultades o una realidad inexistente, que lógicamente se refiere a Dios. En todas las universidades alemanas públicas, como podía ser pues, la Universidad Pública de Navarra o la UNAM, o cualquier otra universidad pública, estatal, que quieran pensar ustedes, hay dos facultades de teología, incluso algunas tres. Una facultad católica, una facultad luterana y una facultad a veces ortodoxa. Eso quiere decir que institucionalmente está presente. La comunicación entre los distintos saberes pues será algo que habrá que ver, ¿no? Entonces, Ratzinger, Benedicto XVI, con esta experiencia universitaria y después con una visión más global que le ofrece el pontificado, va a hacer un análisis de la situación. Yo lo voy a abordar sobre todo, simplemente voy a mencionar 4 discursos en los cuales él interviene, que creo que son conocidos, simplemente voy a aludir a ellos y voy a intentar establecer un hilo conductor. El primero es el famoso diálogo con Habermas en 2004, antes de ser elegido papa,
en el cual convienen ambos autores, uno filósofo, quizá el filósofo más conocido ahora en ámbito alemán, y el otro teólogo, convienen que razón y religión pueden curarse de las respectivas patologías. Es decir, tanto la religión aislada como la razón asolada pueden experimentar enfermedades. Entonces, por ejemplo, la razón puede evitar que la religión incurra en el fanatismo y el fundamentalismo. Tiene una función purificadora. Pero su contrario, siguen diciendo estos dos autores, aunque la historia es más larga. La relación entre Ratzinger y Habermas tiene una secuela que no vamos a poder abordar aquí, ¿no? Pero como también la religión puede propiciar que la razón moderna, esa razón que después vamos a llamar instrumental o matemática, una razón más bien cerrada, incurra en errores históricos como Auschwitz o Hiroshima o Chernobyl. No hay nada más moderno, no hay nada más racional, nada más científico que Auschwitz. Toda la razón técnica dirigida a exterminar, por desgracia, seres humanos. Entonces, si los sueños de la razón producen monstruos, como dibujó Goya, también la religión puede propiciar que se incurran en estos excesos que deben pagar después un alto peaje, ¿no? Bien, el segundo discurso, ya como pontífice, en Ratisbona, el año 2006, famoso discurso polémico, un fracaso, podríamos decir, del Papa actual, del Papa emérito, del Papa anterior, que sin embargo a mí me parece un éxito desde el punto de vista cognoscitivo, por lo que intentaré ir concluyendo. Como recordarán, hubo una polémica por una cita de un emperador bizantino que criticaba a Mahoma, y lo que pretendía ahí es, cito textualmente, Dios no se complace con la sangre. No actuar conforme a la sangre es contrario a la naturaleza de Dios. O sea, ahí lo que pretende es poner en conexión Dios y la razón. Aquí ya esto nos acerca a un tercer texto, que es el discurso del Colegio de los Bernardinos, donde se establece una correlación entre el logos divino y el logos humano. El logos divino que podemos resumir recogiendo el texto del prólogo de San Juan, ¿no? En principio era el logos, con mayúscula, la segunda persona de la Trinidad. Si bien matiza Ratzinger, ese es un logos creativo, un logos agápico, del cual hablaban los padres de la Iglesia, una razón amor. Entonces, la verdad y el amor están, luego será durante el pontificado de Benedicto XVI como una especie de mantra que repite continuamente, ¿no? Verdad, amor, amor, verdad, poniéndolos en conexión ambos, tiene su origen en el principio. El principio era el logos. Y el logos era Dios y el logos estaba junto a Dios. Versículo 3. Y todo fue hecho conforme al logos. Es decir, toda la creación, toda la naturaleza, también la naturaleza humana, tiene la impronta, la huella divina. Y por lo tanto, tiene un logos con minúscula en la naturaleza, ¿no? Tiene una gramática interior, tiene una propia lógica, una propia naturaleza. Y si vamos al versículo 14, y el logos hizo carne. Es decir, hay una participación en el ser humano de esa naturaleza humana, de esa naturaleza divina a través de la asunción de la naturaleza humana por parte del logos. Quizá lo expreso con más claridad, ¿no? Sí, como decía el fundador de esta universidad, el primer gran canciller, ¿no? Si la inteligencia humana es un chispazo de la inteligencia divina,
Eso quiere decir que esa capacidad de conocer y la capacidad de amar es una participación de esa naturaleza de Dios. Y a su vez ese logos humano, ese logos griego del cual se hablará después, que se pone en conexión con el dabar bíblico, ese logos humano es capaz de conocer no solo la naturaleza de las cosas, el logos de las cosas, el sentido de las cosas, sino también, ya propiciado con una iluminación sobrenatural, conocer también el logos divino. Bien, pues de esta manera, y tengo que ir acabando por lo que veo, ponemos en conexión, digamos, esos ámbitos de fe y razón que también ha explicado a Alejandro, tan bien separado, tan magníficamente bien, con los ámbitos puramente académicos, que serían la teología y la filosofía. O sea, la pregunta que se plantea Benedicto XVI es ¿qué pinta la filosofía y la teología hoy por hoy, hoy día, en la universidad? Y para esto podemos recurrir a un cuarto texto, que es otro fracaso de su pontificado, que es el discurso de la Sapienza. Claro, aquí el ámbito ya es distinto. Es una universidad de ámbito latino, de tradición más bien anticlerical. La Sapienza era una universidad pontificia que ha dejado de serlo y es una universidad estatal, también con un origen en la Universidad Napoleónica. Bien, entonces, después de pedir disculpas por estar ahí y por poder hablar ahí, concluye diciendo cuál es el papel de la filosofía y la teología en la universidad. Dice, la teología y la filosofía forman una peculiar pareja de gemelos, en la que ninguna de las dos puede separarse totalmente de la otra y, sin embargo, cada una debe conservar su propia tarea y su propia identidad. O sea, la filosofía no es anchila teologia, como decía ese adagio medieval, que por cierto, Santo Tomás defiende la independencia de la filosofía respecto a la teología. O sea, que esto no es una postura ultramoderna, sino que, si habría que calificar de algún modo, sería una postura más bien tomista, ¿no? 5 minutos, creía que me quedaba uno. Pues, Empezamos tarde, le respetamos bien, los 30. pues a lo mejor acabo incluso antes, ¿no? Estaba ya terminando, ¿no? Entonces él aplica esta imagen de las hermanas gemelas. Filosofía y teología son dos hermanas gemelas. También aplica una fórmula cristológica, la fórmula de Calcedonia, donde se habla de las dos naturalezas de Cristo, y entonces aplica la fe y la razón, la filosofía y la teología deben mantenerse sin confusión ni separación. Cada una en su propia autonomía, mirándose recíprocamente, pero sin forzar la situación ni intervenir innecesariamente en el ámbito de la otra. Entonces, la fórmula que defiende Ratzinger es de Gemine Sorores, no tanto Ancile Theologiae, sino Gemine Sorores, pero al mismo tiempo la filosofía y la teología deben ser Ancile Omnium Scientiarum. Es decir, en esa colaboración de la teología con la filosofía gemelar o calcedoniana, como prefieran, ¿no? Debe convivir con esa condición ancilar respecto a las demás ciencias. Y para acabar, yo tenía aquí un último párrafo que, si me permiten, lo leo, porque creo que resume lo que estoy intentando decir, ¿no? En resumen, sendos aparentes fracasos en estos dos importantes discursos del pontificado, Ratisbona y la Sapienza, nos aportan una interesante reflexión. Newman y Ratzinger desean una universidad que supere el dogmatismo y el pragmatismo. Newman hablaba de cómo el ideal de la universidad de aquel momento era formar el perfecto gentleman, el perfecto caballero, que igual nos podemos plantear ahora si lo que queremos formar es el perfecto yuppie o eso ya es un poco antiguo, ¿no? El perfecto hipster o no sé qué es lo que buscamos, ¿no? Pero en fin, eso lo dejo para otros. Benedicto XVI defendía
la autonomía de la filosofía respecto a la teología. Aquella no será en sí sino una hermana, una gemela. Esto se debe al concepto que tiene razón entendida como ampliada y abierta a las instancias de la ética y la religión. Lo ha explicado magníficamente bien Alejandro Sada, ¿no? Esta razón, a su vez, se fundamenta en el logos divino. En el principio era el logos, y el logos era Dios, y todo fue hecho conforme a él, y el logos hizo carne. El logos de la realidad está configurado respecto al logos creador, el cual además puede ser conocido a través del logos humano, de la razón humana. Esta fundamentación permite entender, en fin, el papel nuclear y central, arquitectónico, diría Newman, tanto de la filosofía como de la teología, en mutua y continua comunicación en el ámbito de la universidad. La filosofía y la teología no solo tendrán cabida en la universidad, sino que, como buenas hermanas gemelas, podrían prestarse sus buenos y humildes servicios. Podrían ser ancille omnium scientiarum, para ofrecer horizontes más amplios de conocimiento. Muchas gracias.